Tienes la posibilidad de hacerlo hoy, voltea, salúdalo. Si no lo conoces, es una buena oportunidad también de hacerlo. Si no lo ves la próxima semana, pues escríbele, mándale un mensaje para que, podamos estar todos por acá. Y abre tu Biblia, por favor, en Nehemías. Vamos ahora a empezar el capítulo 7 de Nehemías. Hemos estado aprendiendo todo lo que ha pasado en este tiempo, como en capítulo 6 podemos ver la oposición de los enemigos, como desde el principio lo han estado haciendo, tratando de amedrentar, tratando sobre todo de detener esta obra que el Señor le ha encargado a Nehemías y a su pueblo de la reconstrucción de las murallas. Hay situaciones, hay conflictos, los enemigos envían cartas al gobierno para buscar amedrentar, repito, lo que está haciendo Nehemías. Nehemías responde de una manera correcta, de una manera con convicción, con carácter, toma medidas necesarias para poder hacerlo, se esfuerza y trabajan a pesar y con todo de la oposición que hay. Es algo que nosotros sabemos y hemos estado diciendo aquí, pero es importante recordarlo. Siempre que nosotros buscamos hacer la obra de Dios, las cosas no resultan sencillas. A veces pareciera o nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil? Si yo estoy haciendo las cosas de acuerdo a lo que el Señor dice, estoy buscando hacer y cumplir la voluntad del Señor en mi vida, en mi casa, en mi familia, ¿por qué es tan difícil esto? Sin duda, y como lo hemos estado viendo, hay oposición. Hay alguien que se opone a esa obra y va a hacer todo lo posible para que te detengas, va a hacer todo lo posible para que pares. Pero es importante, como decíamos y como Nehemías, buscar tener en nuestra vida convicción y carácter, tener claro el propósito por el cual el Señor nos ha enviado a trabajar, a hacer lo que nos ha enviado y formar nuestro carácter. Esto se trata de carácter, de fuerza en nuestras vidas. Nosotros podemos recordar, por ejemplo, ahí en el libro de Éxodo, cuando van saliendo de Egipto el pueblo de Dios, y de pronto hay también oposición, pueblos que están alrededor de ellos, tratan también de amedrentarlo y les hacen guerras. Hay situaciones complicadas. Finalmente se seleccionan algunos hombres fuertes, valientes, con convicción, no víctimas del miedo. No es que no vayamos a tener miedo, pero no podemos ser víctimas y estar a expensas de lo que sentimos. Nosotros no estamos a expensas de lo que sentimos, sino de nuestras convicciones y de lo que el Señor ha dicho que hagamos. Entonces llegamos a Nehemías 7, ahora nosotros habíamos visto en el 6 que ya estaban las murallas prácticamente terminadas, solo faltaban algunos detalles en las puertas, pero ahora llegamos a este punto, Nehemías 7, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, y dice así: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos,
Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas, atrancadlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, porque dice de ella misma que es buena, es oportuna, llega siempre a tiempo, Señor, para redarguirnos, Señor, para instruirnos, para enseñarnos. Y te pedimos, Señor, que esta obra de tu palabra pueda ser efectiva en nuestras vidas, Padre, y de una manera práctica, que podamos de una manera sabia poder ser confrontados, animados y exhortados con esto, Señor, para que nosotros podamos traerlo a la práctica y poder ser útiles en tu obra, en lo que tú nos has dicho que hagamos, Padre. Te honramos, te bendecimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 1 que fue edificado el muro ya completamente, y ahora también ya está en las puertas, ya está prácticamente todo. Hay una aparente tranquilidad. Podría pensarse que ya habían trabajado y el fin del trabajo era el muro, y por fin habían terminado. El muro estaba completo, tenía sus puertas, ¿no? Hay una aparente tranquilidad. Quizá podría el pueblo, Nehemías, confiarse y decir: bueno, el Señor me mandó a construir el muro, las murallas están hechas, vamos a dormir, vamos a descansar. Pero no es así. Yo recuerdo que cuando salí de la escuela de estudiar, tenía un maestro que me había acompañado en todo este proceso de estudiante, y habían pasado varios años, 6, 7 años en los que estuve estudiando mi carrera. Y cuando llego con mi maestro, con mi diploma, a decirle: oye, ¿qué crees? Ya terminé la escuela, ya tantos años. Y llego, se lo enseño y me dice: felicidades, muy bien, gracias a Dios que terminaste. Y me dice: ahora vas a empezar a aprender, ¿no? Yo llegaba a pensar ya a comerme el mundo, ¿no? Ya terminé la escuela. Y él me dijo: apenas esto comienza, ¿no? A veces el Señor nos da ciertas victorias y terminamos ciertas cosas en nuestras vidas, y podemos confiarnos y pensar eso, ¿no? Ya terminé, después de esto ya me tomo unas vacaciones, me olvido de problemas, me olvido de situaciones. Pero no, el Señor nos dice: ¿sabes qué? Esto apenas comienza. No puedes descuidarte, no puedes confiarte. No, a veces nos descuidamos cuando pensamos eso, que algo que terminó, pensamos que ya después lo que venga ya no es relevante, no hay que ponerle mucha atención. Pero no es así. Terminamos algo, pero el trabajo aún no termina, aún no termina. Dice el versículo 1 que ya leíamos: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros, cantores y levitas. Se edifica entonces el muro, como decíamos. Todo este tiempo, toda esta posición, que bueno, finalmente en 52 días se lleva a cabo esto. Todo lo que no fue hecho en muchos años, décadas, Dios lo lleva a cabo en algunos días, ¿no? Pero el propósito del muro era brindar seguridad, era brindar protección, por algo importante, por algo que está dentro del muro. O sea, lo importante en sí no era el muro, sino lo que el muro resguarda, ¿no? La protección es para algo. Si tú pones protecciones en tu casa, en tus ventanas tal vez, o si pones una cerradura con cierto grado de seguridad, no es porque las protecciones en sí sean lo importante. Lo que está dentro de casa es lo que en realidad es lo importante, ¿no? La vida de tus hijos, ¿no? Hay cosas valiosas en tu casa que resguardas, ¿no? No, el muro no es lo importante, sino lo que está dentro del muro, ¿no? Nosotros podemos observar en todo el libro de Nehemías, ¿no? Este capítulo 7 como un punto de transición. Todo desde el principio fue la construcción de los muros, pero hoy ya están hechos, ¿no?
Pero tiene que haber algún giro en esto, o hay un giro en esto, en esta historia, ¿no? En la que ahora ya no solo se trata de la construcción de las murallas, ahora viene algo de mucha importancia. Ahora, a partir de este momento, se trata de una reestructuración, de una restauración, ya no solo de las piedras de los muros, sino del pueblo en sí, de las prioridades del pueblo, de lo que está haciendo el pueblo. A veces, como decíamos, le damos demasiada importancia, que la tiene, ¿no? La tiene tanta lucha que hubo de Nehemías y el pueblo para terminar entonces esta obra de los muros. Pero repito, a veces decimos, bueno, ya terminé esto, ya terminé los muros, ahora ya puedo echarme a dormir. Y no es así, no es así. En realidad lo importante es lo que pasa adentro, ¿no? El resguardo de las cosas que hay dentro, ¿no? Ahora Nehemías empieza a poner atención ya no solo a la cuestión de esta construcción, sino a lo que sucede dentro del pueblo, dentro de esos muros, ¿no? Nehemías justamente 7 nos habla de la terminación del muro con la mirada puesta ya no en lo que pasó, sino en el futuro. Como decíamos, y repito, el muro no existe por sí mismo, sino por lo que sucede dentro de él. Como decíamos, ¿para qué hay seguridad en casa? ¿Para qué ponemos seguridad en la iglesia? ¿Para qué ponemos seguridad en ciertas situaciones, ¿no? En un banco, ¿no? En realidad lo valioso no es tanto esa medida de seguridad, sino lo que está adentro. Ahora lo importante era un pueblo próspero. Y al decir un pueblo próspero no me refiero a un pueblo con dinero, ¿no? Como muchas veces se malentiende y se explica, sino finalmente un pueblo próspero es aquel que alcanza el propósito por el cual Dios lo ha creado. No es necesariamente una abundancia económica. Una vida próspera es aquella que alcanza el propósito por el cual Dios la ha creado. El pueblo tenía que ahora buscar esa prosperidad en comunidad para Dios y para su gloria. El pueblo había sido establecido, ahora el pueblo tenía un lugar seguro donde estar, pero el que el pueblo estuviera seguro, el que el pueblo haya crecido y se haya fortalecido y se le haya concedido, vamos a decir así, esta victoria, tiene un propósito, que es dar la gloria al Señor. Recordar lo que había hecho el Señor los había sacado de Babilonia y los había traído ahí. El Señor había cumplido su promesa que había dado mucho tiempo antes. El Señor merece toda la honra y toda la gloria. Ve por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 6. Para que el Señor me permite tener un trabajo y cierta seguridad, vamos a decir, en cuanto al trabajo, para que el Señor me permite tener una familia, para que el Señor me da las cosas que Él mismo me ha dado. Finalmente el punto es la gloria del Señor. Dice en la carta a los Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice entonces la primera carta de Pedro 5, 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Me interesaba leer el contexto. En realidad nos vamos a detener mucho más en el versículo 10, pero el contexto es importante. Está hablando de una humillación, que nosotros nos sometamos y nos humillamos, dice aquí, bajo la poderosa mano de Dios, y Él va a hacer algo cuando nosotros venimos humillados. Dice aquí, para que Él, ese no es un trabajo de nosotros. Cuando nosotros nos humillamos, entonces,
cuando fuere tiempo, cuando fuere su debido tiempo, el Señor nos va a exaltar. Dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8, sed sobrios y velad, que es la actitud que estamos observando ahora en Nehemías. Lo vamos a estar viendo. Él está mostrando una actitud sobria y que está velando. Dice, sed sobrios y velad. Nehemías no se confía, sabe, conoce a sus enemigos y sabe que si todo este tiempo lo han molestado o han intentado que se detenga la obra, no tienen por qué parar ahora. Y no se confía, ya tenemos murallas, sino él pone porteros, levitas, ¿no? Lo vamos a estar viendo más adelante, que velen, que estén atentos, que resguarden. Y es lo que nos dice el apóstol Pedro en su carta: sé sobrio y vela. Esa es nuestra labor como padres, como esposas, como hijos, como líderes espirituales. Tenemos que ser sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay una realidad que el Señor no esconde de nosotros. Tenemos un adversario que es el diablo. Dice la Biblia eso, ¿no? ¿Y cómo está el diablo? Como león rugiente. ¿Sabes qué? El diablo no va a perdonar. El diablo no va a decir, pobrecito de él, está descuidado, no está velando, no está siendo prudente ni sobrio, vamos a darle chance. ¿Sabes qué? El diablo anda como león rugiente y busca devorarte, busca terminar contigo. Por eso es que tenemos que ser sobrios, prudentes y estar velando unos por otros. Tú tienes ese adversario que es el enemigo que busca devorarte. ¿Sabes qué? Tu esposo tiene el mismo enemigo que está buscando devorarlo. ¿Sabes qué? Tus hijos tienen el mismo adversario. El adversario de tus hijos no va a tener compasión y va a buscar terminar con ellos. Así que sé sobrio y vela, porque nuestro adversario está buscando la oportunidad de devorarte, a ti, a tus hijos, tu familia, tu esposo, en medio de la iglesia. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado todo lo necesario para para obtener la victoria sobre nuestro enemigo, pero sí tenemos una labor. Si tenemos algo que hacer en esto. Sé sobrio y tienes que estar velando por tu esposa, velando por tu esposo, velando por tus hijos, velando por tu hermano en la iglesia. ¿Te imaginas el llegar a la iglesia? Y bueno, el punto es, nos saludamos y queremos conocernos, ¿no? Muchas veces iniciamos con ese saludo, ya sea Iber o quien está aquí adelante. Hermano, saluda, conoce a tu hermano, ¿no? ¿Te imaginas poder llegar a un lugar como este y decir, ese lugar seguro, mi hermano está velando por mí? ¿Te imaginas? Y poder irnos de este lugar y decir, 150, 200 personas están orando por mí y están viendo que no caiga. ¿Te imaginas esa seguridad? Nos gustaría sentir esa seguridad, por supuesto. A tu hermano le gustaría sentir esa seguridad. Así que, hermanos, velemos unos por otros. Y esto de velar, podríamos profundizar mucho en esto. Pero velar se trata, lo vamos a ver más adelante, ¿no? El cuidado de tu hermano tiene alguna necesidad, pero no solo un cuidado en cuanto a resolver sus necesidades, sino también en cuanto estás por mal camino y el león rugiente no te va a perdonar, ¿no?
Y de pronto se trata de sacarlo de las fauces de ese león, ¿no? Y a veces ese hermano, ay, pero me agarraste bien feo, ¿no? Pues es preferible que yo te diga esto a que el enemigo que no tiene piedad vaya sobre ti. Ese es un trabajo de nosotros, hermano, velar los unos por los otros. Tomemos ese trabajo, ¿no? Versículo 9, 1 Pedro 5, 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Has padecido? ¿Has sufrido los embates del enemigo? ¿No? Debes saber algo, no eres el único. Voltea con tu hermano de al lado, velo, ok. Él ha sufrido embates similares a los tuyos. Y si no los ha sufrido, los va a sufrir. No somos los únicos sufrientes. Hay muchas personas al lado nuestro, ¿no?, que han de sufrir los mismos padecimientos, porque se han de ir cumpliendo en vuestros hermanos, dice aquí, en todo el mundo. Pero dice el versículo 10, mas el Dios, sobre el enemigo, sobre el sufrimiento, sobre cualquier situación, dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, por encima de ese adversario que anda como león rugiente. Sobre él, Dios, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, que te ha llamado con este llamamiento santo, que te ha llamado su Hijo, después de que hayas padecido un poco. Vamos a padecer. No está diciendo no vas a sufrir. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano, el sufrimiento es parte de la vida del Hijo de Dios. Después que hayas padecido un poco, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor mismo va a hacer esa obra en su pueblo. El Señor hizo esa obra en el pueblo. Ahora tenían seguridad, ahora tenían puertas. Pero como empezábamos este verso, el propósito es la gloria del Señor. No solo quiere un pueblo victorioso para que nos sintamos victoriosos. No solo quiere un pueblo realizado para que nos sintamos realizados. Versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para qué Dios quiere un pueblo próspero, como decíamos? Para su gloria. ¿Para qué el Señor quiere un pueblo que tenga seguridad en sus muros? ¿Para qué el Señor quiere establecer una iglesia firme, sólida? Para su gloria. No para nosotros, no a nosotros, sino a su nombre la gloria. En la primera sección de este Nehemías, del capítulo 7, se nos explican los pasos y precauciones que Nehemías toma para garantizar esa seguridad en el pueblo y eso valioso que estaba dentro de los muros. Era importante garantizar un liderazgo correcto. Era importante garantizar la seguridad del pueblo de Jerusalén, ¿no? Y es importante notar cómo a lo largo de este pasaje se muestran señales claras de la convicción que movía a Nehemías y sobre todo de su carácter, del carácter de un siervo de Dios, del carácter de un líder de Dios. Cosas esenciales que junto con la madurez, como ya lo hemos hablado aquí, son necesarias para completar la obra y seguir el llamado del Señor. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero 1 Timoteo 3 habla de aquellos que anhelan servir al Señor. El que anhela obispado, el que busca servir al Señor, de los diáconos. Y tú puedes observar ahí, en este pasaje, en esta carta que Pablo le escribe a Timoteo, que no le pide talentos, busca a los más capaces, que busquen hacer mejor las cosas, la excelencia profesional. No quiere decir que no lo hagamos, por supuesto es bueno eso,
Pero en esencia lo que el Señor busca en un siervo no son talentos, inteligencia, capacidades, sino lo que busca el Señor en un siervo es carácter. Carácter. Podemos llegar y pensar que somos los más capaces. Mira, yo soy bien capaz de hacer esto. Yo soy bien capaz de dirigir la iglesia, ¿no? ¿Ok? Tal vez sí lo eres. ¿Cómo está tu carácter? Porque, hermano, va a haber embates, va a haber dificultades. ¿Cómo está tu prudencia? ¿Cómo está tu madurez? ¿Cómo vas a responder? El Señor busca en sus siervos formar carácter. Convicción. Ahora Nehemías sabe que una vez construida la muralla no puede y no debe confiarse. Él sabe que sus enemigos van a regresar. Y como decíamos, ahora se muestra de una manera prudente. El carácter de un siervo de Dios es prudente. ¿Qué hace? Dice Nehemías 7, versículo 1. ¿No? Fueron señalados porteros, cantores y levitas. Busca que haya seguridad y da nombramientos justamente para que se lleve a cabo la seguridad. Es prudente. Algo prudente en nuestras vidas justamente es eso. Brindar la seguridad necesaria porque sabemos, como decíamos, de nuestro adversario. Algo prudente es que busques seguridad para los tuyos, seguridad para ti. A mí me queda muy claro que la seguridad para mi vida, para mi corazón, para el ministerio, está, por ejemplo, en la mujer que el Señor puso a mi lado como ayuda idónea. Mi esposa tiene todas mis claves, total acceso a mi teléfono, no le escondo nada. Y debo entender eso. Esto no es solo porque, sí mi amor, no mi amor, no solo ese es el punto. Es cuestión de vida o muerte. Si mi vida le rinde cuentas a mi esposa, sabe dónde estoy, sabe en qué riesgos estoy, en todos los sentidos. Si yo rindo cuentas, si hay un portero en mi vida, si hay alguien que resguarda mi vida y le rindo cuentas, es más difícil el ataque del enemigo a mi vida. Si tú rindes cuentas de tu vida, si tú abres tu vida a un portero, a alguien que resguarde tu vida, estás mostrando prudencia. Con tus hijos, por ejemplo, ¿no? Ellos necesitan ser resguardados. Necesitas ser prudente, saber en el riesgo en el que están y buscar su seguridad. Es lo que está haciendo Nehemías, ¿no? Señala porteros. El portero no era solamente el que abría o cerraba la puerta, era el que la resguardaba, el que la cuidaba. ¿Qué resguarda la vida, por ejemplo, de tus hijos? A veces sentimos que nuestros hijos tienen cierta edad y pueden tener ciertas libertades, ¿no? Pues que tenga su teléfono, ¿no? Que tenga su computadora en su cuarto. Necesita trabajar, necesita, ¿no? Ok, probablemente pueda necesitar algunas de esas cosas, pero ¿cuál es el portero? ¿Cuál es la seguridad que tu vida como padre, como mamá, está proveyendo para resguardar la vida de tus hijos? Dice Josh McDowell, me parece, nuestros hijos son pequeños pecadores. Piensa en tus deseos cuando tenías 15 años. A lo mejor estabas en la iglesia y buscabas al Señor, pero tú sabes de lo que padecías a esa edad. Y quizás alguno de nosotros no estábamos resguardados.
El Señor, lo vamos a ver más adelante, nos va a pedir cuentas de las personas que el Señor ha puesto en nuestras manos, a nuestro cargo, para su gloria. ¿Cómo resguardas la vida de tus hijos? ¿Cómo resguardas la vida de tu esposa? ¿Cómo resguardas la vida de tu esposo? A veces, no, ya están mayorcitos, pueden cuidarse. Pues el cuidado y la protección, el Señor la proveyó a través de porteros, a través de gente alrededor nuestra que nos cuida. Es lo que hace la iglesia, ¿no? A veces de pronto venimos, nos vamos, ¿no? En medio de la iglesia el Señor nos ha provisto de cuidado mutuo, de gente que pueda vigilarnos. Así que es mejor abrir nuestra vida, ¿no? Porque es tu cuidado. El Señor te está cuidando. Hermano, ¿qué hiciste con estos recursos? El Señor está cuidando. Hermano, ¿qué hiciste con tu tiempo? El Señor nos está cuidando. Hijo, ¿qué hiciste con tu computadora? El Señor está cuidando. No es que seas un papá tirano, no se trata de eso. Se trata de la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Es importante saber que la iglesia, las comunidades, las familias de hoy resultarían con un gran beneficio si contaran justamente con esos porteros. Estos hombres, estas mujeres con principios bíblicos, con un conocimiento del Señor, que se ocupen, por ejemplo, de proteger, como decíamos, a los más jóvenes, que se ocupen de proteger a los mayores, a aquellos que están vulnerables en esta sociedad a expensas de ese adversario que está como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo de hoy, la iglesia de hoy, tu familia, tus hijos necesitan estos referentes vigilantes, estos referentes morales, personas dispuestas a salvaguardar sus vidas, a vigilar, ¿no?, de todo el pecado que hay alrededor nuestro, todo el pecado que hay alrededor de tu esposo, todo el pecado que hay alrededor de tu esposa. Desde que vamos en el trayecto al trabajo, llegando al trabajo, las conversaciones, lo que tu hijo oye en la escuela. No vamos a evitar eso. Estamos en este mundo. Dice la Biblia, decía Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero habla de un resguardo. Resguardémonos nosotros de lo que hay alrededor, ¿no?, como Nehemías hacía, los líderes espirituales. Y cuando digo líderes, no me refiero solamente a los líderes de la iglesia, sino tú como padre tienes liderazgo, lo hemos dicho aquí varias veces. Tú como madre tienes liderazgo, ¿no? Tú no sé, en tu trabajo tendrás influencia y liderazgo, con tus amigos tienes influencia y liderazgo. A ti que el Señor ha puesto, tenemos que abrir nuestros oídos espirituales a estas advertencias, ¿no? Tenemos responsabilidad. Ve por favor a Hebreos 13, versículo 17. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 13, 17. La NTV dice así: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes. La Reina Valera dice velar. Habla de este velado, de este cuidado. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y velar de ustedes, y tienen que rendir cuentas a Dios. O sea, ellos van a rendir cuentas a Dios.
¿Por qué como hijo tienes que obedecer a tus padres? ¿Por qué los puso para velar? ¿Por qué los puso para velar por tu vida? Y ¿sabes qué, hijo? Ellos van a rendir cuentas de tu vida ante el Señor. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Tenemos que abrir nuestros oídos espirituales, resguardarnos unos a otros. Si el Señor te ha dado esa autoridad y ese liderazgo, resguarda a los que el Señor puso al lado tuyo. A lo mejor todavía el Señor no concede eso en tu vida aún. Sométete a tus padres, a la gente que el Señor ha puesto porque leíamos, aquellos van a rendir cuentas, van a responder por ese trabajo. Y Nehemías lo sabía. Y dice aquí, fueron señalados, Nehemías 7, regresamos versículo 1, y fueron señalados porteros, cantores y levitas. Algo importante en esto es saber que los porteros y los cantores y levitas no era algo como separado, ¿no? Todo esto se puede englobar en los levitas, ¿no? A veces o actualmente pensamos que los levitas solamente son los que están encargados de la alabanza, ¿no? Los levitas eran todos aquellos que hacían el trabajo en el templo, ¿no? Los que resguardaban, los que cuidaban, los que traían las bocinas, los que preparaban la transmisión. Todo eso eran quienes trabajaban en el templo y era, vamos a decir, parte de lo mismo. No era, porque parecería medio raro, ¿no? Porteros y cantores, ¿no? Como que ¿qué tiene que ver un portero o alguien que vigila la seguridad con el que canta, ¿no? Finalmente eran parte de los mismos, ¿no? Y era algo, finalmente, el que los cantores y los levitas estuvieran ahí, era algo importante también para la seguridad del pueblo y era algo también importante para recordarle al pueblo lo que decíamos al principio, el propósito de que el Señor brindara seguridad. Ya decíamos, ¿no? No solo se trataba de tener un bonito muro, sino de lo que pasaba dentro, ¿no? La necesidad espiritual tenía que ver con la debida adoración al Señor. Un lugar de seguridad, un lugar en el que estamos cumpliendo el propósito del Señor. Es cuando como comunidad próspera cumplimos el propósito, que es el propósito de adorar al Señor. Debemos saber que esta cuestión de adorar al Señor es algo prioritario, necesario. A veces pensamos que la alabanza en comunidad, la alabanza, porque a lo mejor confío en que tú alabas al Señor en tu casa, en ciertas, tomas un momento para adorar al Señor, etc. Pero la Biblia habla de este momento que comunidad, que como iglesia usamos para adorar al Señor. No es un momento para esperar a los que llegan tarde, ¿no? Iber, échate otra rolita porque pues, todavía no hay mucha gente. O sea, no es el momento porque está la alabanza, entonces puedo hacer a cualquier otra cosa de aquí a que empiece la prédica. Por supuesto, la palabra del Señor tiene algo preeminente en medio del servicio, ¿no? Dándole prioridad a la palabra del Señor, dice ahí en Hechos, que es la única que sobreedifica y da herencia a los santificados. Pero hasta esta pregunta, ¿qué tanta importancia le das a la adoración al Señor que hacemos como iglesia? Tenemos aquí unos cantores, tenemos aquí unos porteros que nos avisan lo que tenemos que hacer como pueblo. Levanta las manos, nos dicen, ¿no? No es así como que una sugerencia, así como que si tienes buen ánimo, pues podría ser buena idea que levantes tus manos. No, es un recuerdo de lo que el pueblo del Señor viene y levanta sus manos al Señor y lo adora. El pueblo de Dios levanta su voz y le canta al Señor.
No porque no haya otra cosa que hacer, no porque estamos esperando a nadie, no porque, sino porque la adoración al Señor es un momento prioritario en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo del Señor, ¿no? Normalmente el servicio empieza a 10:50. El servicio empieza a 10:50 y empezamos con adoración al Señor. Cantamos, hacemos una oración, seguimos adorando al Señor. ¿Qué tan importante? Para Nehemías, ¿están terminados los muros? Gente de seguridad y gente que adore, gente que le recuerde al pueblo que tiene que adorar al Señor. Hermano, adoremos al Señor. Dice un comentarista bíblico que se llama David Guzik, dice: los cantores y los levitas estaban allí para guiar al pueblo en la adoración. Los muros no fueron reconstruidos para que el pueblo de Jerusalén pudiera mirar muros bonitos. Fueron reconstruidos para poder adorar a Dios con mayor gloria y libertad que nunca. La seguridad que tenemos aquí. Tenemos hermanos de seguridad, por ejemplo, gente resguardando el lugar, gente recibiendo a las personas, para que tú puedas llegar y despreocuparte, no solo para que te sientas seguro, que bueno, es parte, siéntete seguro, hay hermanos vigilando, nos están vigilando, viendo, estando atentos, ¿no? Pero no solo es para que te sientas seguro, es para que tengas la oportunidad de, como iglesia, poder cerrar tus ojos, levantar las manos, olvidarte de todo y adorar al Señor. Para eso es, para que podamos venir al Señor. El Señor les había concedido victoria, habían terminado las murallas, habían terminado varias cosas, ¿no? Pero esas victorias nos llevan a adorar al Señor con más libertad, con más grandeza. Tal vez acabas de superar ciertos tiempos complicados. Ven y adora al Señor. Es una victoria que el Señor ha concedido. El Señor nos ha traído hasta aquí para la alabanza de la gloria de su gracia. Es lo que dice Efesios. Que el Señor, imagínate, antes de la fundación del mundo, el Señor te escogió. Y hoy estás aquí. ¿Y cuál es el propósito? Sentirme un escogido, ya. No. Los escogió para la alabanza de la gloria de su gracia. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor. Los seres humanos no fuimos creados solamente para vivir en comunidad y ser felices en esa comunidad y desarrollarnos y tener unidad y ser armoniosos. Todo eso está muy bien, todo eso es correcto. Pero el propósito de eso es que la adoración al Señor, la adoración a nuestro Dios, era una de las prioridades de Nehemías y era su convicción. Los levitas, los que resguardan el templo, los cantores, ¿no?, sirven como recordatorio del propósito del pueblo de Dios, que es la adoración al Señor. Como veíamos, Nehemías entonces muestra prudencia, no se confía, sabe distinguir entre los riesgos, lo bueno, lo malo, lo que podría pasar, toma medidas al respecto, ¿no? Pone entonces guardas, gente que vele, cantores, levitas. Y dice el versículo 2: mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas, les da indicaciones de cómo hacer. Nehemías sabe que tiene un encargo de parte del rey de Persia. Nehemías iba a estar en Jerusalén, estaba gobernando, pero él eventualmente tenía que regresar. Era lo que el rey le había dicho.
Entonces, Nehemías no se toma del liderazgo del pueblo y dice: de aquí nadie me quita, ¿no? Y nombra personas con autoridad para que resguarden. Entonces dice que le habla a su hermano Hanani, ¿no? Sabiendo esto, le habla a gente de confianza. Hanani y Ananías, nombra a esos dos. Hanani, si tú te acuerdas, fue el que en el capítulo 1 llega Hanani, hermano de Nehemías, y le dice cómo estaba el pueblo. El pueblo está mal, están avergonzados, las murallas destruidas. O sea, no solo, déjame leerte la Nueva Traducción Viviente del versículo 2, dice así: a mi hermano Hanani le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén. Repito, Nehemías no se aferra al gobierno, y a mí no formo personas porque me van a tumbar del puesto, ¿no? No capacito a personas porque me van a quitar. No, Nehemías nombra a quien gobierne, ¿no? A quien tenga la responsabilidad de gobernar. Dice aquí Jerusalén, junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. No lo nombra solo por ser su hermano, ¿no? O sea, no es un asunto de nepotismo, ¿no? Es mi hermano y lo pongo, sino porque era un hombre fiel que temía a Dios más que los demás. Es importante porque a veces las personas dicen: no voy a poner a mi hijo porque qué va a decir la gente, mejor no lo pongo. No, si es alguien fiel y temeroso de Dios, puede hacerlo. Esta palabra fiel quiere decir un camino seguro, alguien fiable, alguien digno de confianza. Cuando tenía 18 años de edad, hice el servicio militar, me tocó bola blanca. Y bueno, en ese tiempo pues sí hacíamos cosas parecidas. Ahorita creo que es un poco diferente, pero sí hacíamos cosas de soldados, ¿no? Y un soldado, alguien que tenía cierto rango, no me acuerdo exactamente qué rango, pero nos decía: yo tengo total confianza en que si a este soldado le digo quédate aquí hasta que regrese, me voy a ir, puedo tardarme 1 hora, 2 horas, 5, 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, pero sé que cuando llegue va a estar ahí el soldado. Y él decía: es algo que necesitamos, certezas. ¿Qué tanta certeza estamos dando? Por ejemplo, hablando a los hijos, ¿no? Papá, es que no me tienes confianza, ¿no? Pues bueno, la noticia es que la confianza no es la que se pide, sino es la que se gana a través del tiempo, con fidelidad, con respuesta. A veces pasamos por la vida pidiéndole a la gente que nos tenga confianza, pero ¿qué tal nos hemos encargado nosotros de darle razones para esa confianza? Dice aquí un camino seguro, alguien digno de confianza. Ok, no me consideran para esto, no me consideran para aquello, en el trabajo, en la iglesia, en mi casa. ¿Qué tal estamos respondiendo en el sentido de brindar confianza? Que la persona que te encargue algo sepa que lo vas a hacer sí o sí. El saber que va a llegar esa persona y te va a encontrar haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. ¿Qué tanta confianza tenemos? El saber que, por ejemplo, el jefe en tu trabajo, ¿no? Se me atoró, voy a llegar tarde, el jefe preocupado y había algo importante que hacer, pero sé que fulanito es bien puntual y va a estar ahí, sí o sí. Fulanito, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Digno de confianza. Digno de confianza. Pero a veces pedimos esa confianza. Voy a llegar tarde y hay algo bien importante que hacer. Oye, fulanito, no, pues no ha llegado. No, pues no está. No, pues no quiere. No, pues dice que ya se cansó. No, dice que no son sus horas de trabajo. No, dice. Nehemías nombra a alguien, dice aquí, que era fiel. Otra vez, el carácter y la convicción. El carácter y la convicción. ¿Qué tan fieles somos? Proverbios 26 dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Déjame leerte la traducción en lenguaje actual. Dice así: muchos hombres afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Mucha gente dice, ¿puedes confiar en mí? Mucha gente dice, sí, confía en mí. Muchos hombres proclaman que cada uno su propia bondad. Yo soy bien bueno, yo soy confiable, puedes confiar. Dirán por ahí, de lengua me como un plato, ¿no? Pero nadie encuentra gente confiable. La gente confiable es difícil de encontrar. ¿Qué tanto estamos mostrando nosotros eso? Señor, no me tomas en cuenta para hacer algo en tu obra. ¿Qué tan fieles hemos sido? ¿Qué tan dignos de confianza somos? Muchas personas podrían no estar dotadas, a lo mejor no son los grandes cantantes, o a lo mejor no se saben la Biblia de memoria, a lo mejor no tienen dones así muy evidentes, no son elocuentes, no sé. Pero aún esas personas pueden y van a ser utilizadas por el Señor si son fieles y temen al Señor. El Señor no busca talentos y capacidades, sino fidelidad y temor a Él. A lo mejor, Señor, yo no soy tan capaz en esto, yo no. Podemos ser fieles y confiables, ¿no? Busquemos esto, este carácter que el Señor quiere formar en nuestras vidas. Ese carácter que el Señor busca de un siervo, que le ame, que ame su obra, que ame el trabajo en el Señor. Formar su carácter y saber prioridades. Nehemías no fue alguien que, ahí viene el enemigo una vez, no, pues ya, Señor. No. ¿Cuántas veces han tratado de derribar a Nehemías? Y Nehemías, versículo 7, sigue de pie. Convicción y carácter. Fidelidad. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros y has mostrado tu grandeza y tu poder, Dios, dándonos, Señor, tantas victorias, Señor. Que el simple hecho, Señor, de que hoy nos levantemos vivos, con vida, Señor, y podamos respirar y llegar a la iglesia y levantar nuestras manos a adorarte, es una victoria que tú nos has dado, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Señor, ayúdanos a ser prudentes en este camino y a tener nuestras prioridades claras, Señor. Que todo lo que nos has dado, bendito Señor, es para tu gloria, es en honor a ti, Señor, es para tus bondades, Dios. Es para la alabanza de la gloria de tu gracia. Por eso queremos bendecirte, Señor, hoy, y honrarte y alabarte, Dios. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo y mereces toda la honra y toda la gloria, Señor. Que nuestros servicios de adoración sean eso, Padre. Que independientemente de lo que esté pasando en casa, alrededor mío, pueda levantar mis manos, adorarte, exaltarte, darte todo el honor, toda la gloria, bendecirte y honrarte, Señor, porque tú eres digno, porque tú eres santo, Señor. Pero, Señor, dice tu palabra que cuando tú regreses a esta tierra, ¿qué vas a hallar?
Queremos, Señor, que encuentres en cada uno de nosotros una persona fiel, una persona digna de confianza, Señor. Porque tú, Señor, nos has tenido por fieles, decía el apóstol Pablo, que aunque no lo hemos sido, Señor, nos has llamado a servirte, Padre. Gracias, bendito Señor, porque eres bueno, santo, y hoy nos tienes aquí, Padre. Permite, Señor, que no se nos olvide, Dios. Recuérdanos, Señor, que somos esos porteros que le recuerdan al pueblo lo que debe hacer, Señor. Recuérdanos, Señor, y ayúdanos. Y nosotros somos esos, Señor, que resguardan, que podamos ir y decirle a la gente: hey, tu prioridad es la adoración al Señor. Tu vida no está adorando al Señor. Voltea al Señor, adórale, exalta. Levanta tus manos y glorifícalo, porque ese es el propósito de tu vida en esta tierra. Bendito Señor, toma, Señor, nuestras vidas en tus manos, Dios. Y así como el apóstol Pablo, que tuviste por fiel poniéndolo en el ministerio, Señor, cuando no lo había sido. Pero también, bendito Señor, queremos responder como el apóstol Pablo, que decía: Señor, yo me esfuerzo más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, Padre. Te honramos, Señor, te bendecimos. Gracias porque eres bueno. Gracias, bendito Señor. Te honramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Buenas tardes. Vida nueva para el mundo. Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar, para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro. Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. ¡Llama ya! Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Vida nueva para el mundo.